Bienvenidos una vez más a Valor Futuro Televisión. Hoy nos acompaña el ingeniero William Flores, que es director ejecutivo del Consejo de Profesionales de Ingeniería de Petróleos. Ingeniero, bienvenido y ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias. Hoy nos reunimos porque han ustedes lanzado una carta de petición para pedirles y hacerles un reclamo sobre la difícil situación que están viviendo los ingenieros de petróleos en Colombia. ¿En qué consiste esta crisis a la que ustedes hacen alusión? Sí, pues a ver, lo que se ha venido presentando es que estamos en un auge de la industria del petróleo en Colombia, que incluso en estos 2 últimos años ha tenido algunos tropiezos, pero en este tiempo nos hemos podido dar cuenta que podríamos decir, este impulso que ha tenido la industria ha servido también para que profesionales del exterior se vinculen en Colombia, como ha pasado siempre, como ha pasado desde hace muchos años, pero ahora con el agravante de que las normas migratorias no nos están ayudando para ejercer un control sobre el ejercicio profesional de los extranjeros. Ustedes hacen referencia a el decreto 834 de 2013, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que dicen que hay una modificación. Antiguamente, ¿qué era lo que se les solicitaba a los ingenieros extranjeros? ¿Qué se les dejó de pedir y por qué cree usted que se prefiere a ingenieros extranjeros sobre los nacionales? Bueno, en cuanto al trámite, lo que sucede es que antes, desde más o menos desde el año 2000, para poder ser expedida la visa para trabajar, la visa temporal trabajador, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitaba previamente la presentación de los permisos temporales o licencias especiales temporales expedidas por los consejos profesionales, los consejos de diferentes profesiones, particularmente de la ingeniería y de la geología, que son pues las profesiones que más emplean en la industria del petróleo. Pero con esta nueva norma, con el decreto 0834, ese documento como requisito previo para la visa desaparece. El documento es necesario seguirlo solicitando porque es la autorización que otorga el Estado a través de los consejos profesionales para que un profesional extranjero pueda trabajar dentro del territorio colombiano. Las normas que rigen a los consejos siguen vigentes, la diferencia es que ahora ya no se realiza la expedición de estos permisos previamente a la expedición de la visa. Y entonces, ¿por qué considera usted que las empresas prefieren traer ingenieros extranjeros a los nacionales si aquí hay una gran mano de obra, unas personas con un profundo conocimiento y amplia formación? Bueno, pues una cosa no conlleva a la otra, son dos aspectos diferentes. Uno es, lo primero que estamos reclamando es que a los consejos profesionales nos queda mucho más difícil hacer control. ¿Por qué? Porque si el Ministerio de Relaciones Exteriores expide la visa, el profesional entra al territorio colombiano e inicia a trabajar. Y a menos que las empresas sean muy estrictas y colaboradoras en el sentido de cumplir las normas, de cumplir las leyes colombianas, pues de forma inmediata deben adquirir la autorización para trabajar. Pero si postergan esa decisión en el tiempo, a veces sucede que el profesional viene, trabaja, se va y no saca el permiso y por lo cual no tiene el control. Es importante señalar algo, el control no es un trámite más, los consejos profesionales no son unas entidades que solamente se dedican a hacer unos trámites para expedir un documento. ¿Qué hay detrás de ese documento? Ese documento se le pide a todos los colombianos, es la matrícula profesional. Para el caso de los extranjeros también se les solicita matrícula, pero como se demoran un poco más en convalidar el título, hay una excepción que es la licencia o permiso temporal. Ese registro que se hace precisamente es para tener un control sobre el ejercicio profesional de los profesionales tanto nacionales como extranjeros. Si ellos llegan a incumplir el código de ética, tener una falta disciplinaria, se les puede sancionar, se les puede suspender o cancelar la matrícula y se evita que ese ejercicio incorrecto de la profesión se siga presentando en el territorio nacional, además manejando un recurso natural no renovable como es el petróleo y el gas natural, que tiene un riesgo inminente, su mal manejo tiene un riesgo sobre la salud, sobre el medio ambiente
e incluso puede atentar contra las vidas de los pobladores de los territorios donde hay petróleo. En los últimos 4 años, ¿cuántos ingenieros de petróleos más o menos se han graduado o están, digamos, buscando o ejerciendo trabajo en Colombia? En los últimos 4 años, aproximadamente unos 2.000 ingenieros de petróleos, y en toda la historia 7.800. O sea que en estos últimos 4 años el Estado colombiano ha respondido a la necesidad de ofertar un mayor número de ingenieros, pero se están quedando desempleados en el último año el 68%. La industria demanda personal con amplia experiencia. Inicialmente los extranjeros que estaban llegando estrictamente cumplían con esta condición. Entonces podríamos decir que tal vez el 80% de los que ingresaban al país tenían una amplia experiencia de más de 20 años. Este porcentaje se ha ido reduciendo y aproximadamente está en un 35%, porque quiere decir que han llegado profesionales cada vez con menos experiencia, porque ahora hay mucha más facilidad para entrar. Y esos profesionales con menor experiencia, pues también encuentran sus pares en Colombia. ¿Qué es lo lógico? Que el Estado colombiano promoviera que los profesionales colombianos tuvieran la primera oportunidad para trabajar en el territorio de su nación. Entonces, el Estatuto Migratorio debería ayudar a esto. Además, esa decisión del nuevo Estatuto Migratorio debería haber hecho estos estudios de impacto previamente y no se hicieron, para ver cuál sería el impacto y si realmente se podría dar un desplazamiento de mano de obra nacional frente a la mano de obra de los extranjeros. ¿Qué propuestas concretas les gustaría a ustedes que el gobierno tenga en cuenta para ayudar a solventar esta crisis que no tiende a disminuir sino a agudizarse con el paso del tiempo? Bueno, propuestas concretas. Volver al control previo como primera medida. El control previo además tiene otro aspecto importante. Nuestras normas de los consejos profesionales también hablaban de la transferencia de conocimiento, de que el profesional extranjero que se registre adquiere la obligación de entrenar al personal colombiano. Bienvenidos los extranjeros con todo su conocimiento, pero bienvenido también la transferencia de conocimiento hacia los profesionales colombianos. Si ellos no se registran y no adquieren una obligación y no les podemos exigir ese entrenamiento, pues ellos vienen, se benefician, se van y nuestros profesionales colombianos no tienen acceso precisamente a esa información, a esas buenas prácticas y a toda esa experiencia que es la que justifica que ellos entren. Entonces deberíamos incluso mejorar ese modelo de transferencia de conocimiento y la primera acción es registrarse, no que vengan, pasan, trabajan, se vuelven a regresar y a nosotros nos queda es un grupo de ingenieros desempleados que no han tenido la oportunidad de adquirir experiencia para poder ofrecer su trabajo tanto a Colombia como también incluso pensar, o sea, tenemos un potencial importante y así se ha demostrado de que nuestros profesionales tienen un buen desempeño en el exterior. De las empresas que en este momento desempeñan labores de exploración y explotación de los hidrocarburos en Colombia, ¿tiene algún porcentaje en el que se pueda decir qué empresas acogen, digamos, como una política a más colombianos que extranjeros, o esto es indiferente dependiendo de cada empresa? Bueno, pues hay que decir que por lo menos el reconocimiento que tienen las empresas hacia los consejos profesionales, yo podría hablar de acuerdo a la respuesta que nos dan cuando nos comunicamos con ellos, es más o menos un 60% de las empresas son conscientes de nuestra acción y así lo acatan, ¿sí? Hay un 40% que incluso ni siquiera nos ofrecen la posibilidad de visitarlos. Esto lo vamos a tratar de solucionar haciendo unos convenios interadministrativos con Migración Colombia y con el Ministerio de Trabajo para poder tener un acceso más eficaz dentro de las empresas. Una vez ellas estén informadas, el único camino es acatar la ley. Pero volviendo a la pregunta, o sea, las empresas en su mayoría pues están llegando a porcentajes inferiores al 20% de sus profesionales extranjeros, máximo, en su nómina directa. El problema que hemos identificado es que las compañías contratan personal a través de empresas contratistas, donde esas empresas contratistas no son precisamente las que llevan ese control estricto, ¿sí?
es donde se ven la mayoría de casos donde esos porcentajes pueden ser superados del 20%. Y algunos colegas, sobre todo las quejas que le envían a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, es que hay campos petroleros colombianos donde el 50% o más podrían ser extranjeros. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco este difícil panorama, y les invitamos a ustedes a estar atentos a la información que estaremos comunicando sobre estas y otras noticias en Valor Futuro Televisión, la información económica que mueve los mercados latinoamericanos.